Y con Ayelen Oliva continuamos, porque ella va a contar un ejemplo muy gráfico de cómo a veces la política, y estamos hablando de la política mundial, puede meterse en el deporte. Pero miren hasta qué niveles. Ayelen, ¿cómo estás? Sí, me vas a ayudar vos, Ariel, también en esto, porque vamos a meternos en la llamada también diplomacia del deporte. Esto se usa mucho también en el ámbito de las relaciones internacionales. Por la positiva, muchas veces se acercan posiciones con países que están en conflicto, y por la negativa también es este ejemplo que estamos viendo en el día de hoy, que es la decisión de los Estados Unidos del día lunes de quitar, de decidir boicotear esos Juegos Olímpicos de invierno en China, en Beijing, donde definieron que no iban a enviar ningún delegado a estos Juegos. Esto no quiere decir que no vayan a participar los deportistas. De hecho, garantizaron que iban a respaldar a aquellos participantes, obviamente porque imagino que ahí se empieza a jugar la carrera propia de estos deportistas, que están diciendo, bueno, más allá de la política, a mí no me metan en esto, así que garanticen que yo vaya por ahí. Ese es el punto. Sí. No puede empañar la carrera profesional de un deportista, lo que verdaderamente es un conflicto entre países. Por un lado están las delegaciones de deportistas, y por otro lado están lo que llaman las delegaciones oficiales, que son aquellas, digamos, los dirigentes que muchas veces acompañan, no son dirigentes propiamente, pero son aquellos que acompañan a los que verdaderamente participan. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento de los Estados Unidos es un argumento netamente político, que es el tema de la supuesta violación a los derechos humanos en China. Concretamente hacen referencia a dos casos, el tema, por ejemplo, de lo que pasa con las protestas en Hong Kong, también lo que pasa con los uigures, que son una minoría musulmana en el noroeste de China, que los envían, según denuncian, a centros de reeducación. Entonces denuncian maltratos, de hecho torturas contra esta gente, este grupo minoritario, y eso de alguna manera genera tensión. La lista es larga, sabemos cuál es la posición de Estados Unidos con todo esto. Ahora la pregunta es si tenían que llevarlo al ámbito del deporte o si existen otros medios y otros ámbitos multilaterales donde se pueden debatir estas cosas. A veces llevar este tipo de cuestiones al ámbito deportivo es la mejor manera de que logren publicidad, que logren difusión, masividad, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que contestó Emmanuel Macron con todo esto? Decía que en verdad esto no logra un cambio concreto en la política de derechos humanos de China, que en todo caso no habría que enviar a los deportistas para que genere el impacto real que tiene que generar. Yo coincido con vos, que igualmente estamos hablando de esto justamente por la posición que está teniendo Estados Unidos, así que algún impacto de este tipo genera, y que no hay que politizar la cuestión. ¿Por qué? Básicamente porque generó un impacto en todos los distintos países del mundo y los mandatarios del mundo. De hecho, Reino Unido y Canadá y Australia salieron a apoyar la posición de los Estados Unidos, y países como, el caso de Francia, el caso también de Argentina, nuestro país, que salió con un comunicado a decir que iban a participar de estos Juegos, y ratificaron el respaldo de los Juegos Olímpicos en Beijing. Posiciones, digamos, divergentes con todo esto. Esto, por supuesto, generó una respuesta por parte del gobierno chino, que llegó el día martes, en este caso a través del vocero de la Cancillería china, que dijo que esto viola la neutralidad política del deporte, que está basado en mentiras y que van a responder en términos políticos también a esto. Hay que ver cuáles son las respuestas concretas. Por supuesto, esto es un golpe para China importante en un contexto donde buscan también esta búsqueda digamos, a través del soft power, del deporte, de la cultura, de buscarse más abiertos al resto del mundo. Hay antecedentes de esto. En la década del 80 pasó con Estados Unidos y la Unión Soviética, donde Estados Unidos decidió no participar de los Juegos Olímpicos por el tema de la invasión a Afganistán. Luego Estados Unidos los Juegos siguientes definió que no iba a participar en Los Ángeles. Bueno, publicidades políticas que mezclan y combinan el deporte con la diplomacia, y que la estamos viendo en esta semana. No era necesaria la ayuda, muy claro. Gracias, Ayelen.